Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito, psicóloga de esta tu página Psiconatural. El fracaso. Y cuando hablamos de fracaso, muchas personas el tema le causa incertidumbre, le causa ansiedad. Y la definición de fracaso es el resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediera de una manera favorable, pero sucede adversamente e inesperadamente algo negativo. Y la vida está hecha de éxitos y también de fracasos. Y el fracaso, aunque nos produzca sufrimiento, nos ayuda a templar nuestro carácter. Se aprende más con los fracasos que con los éxitos, porque nos obligan a analizar desde otra perspectiva los hechos que no nos han dado resultados esperados. Y sabes que los fracasos no significa que has fracasado, sino que todavía no has tenido éxito. El fracaso no significa que no has logrado nada, significa que hemos aprendido algo. El fracaso no significa que has actuado mal, significa que no has hecho lo que hacía falta por hacer. El fracaso no significa que no se puede confiar en nosotros. Significa que estuvimos dispuestos a probar. El fracaso no significa falta de capacidad. Significa que necesitas hacer las cosas de una manera diferente. El fracaso no significa que eres inferior. Significa que no somos perfectos. El fracaso no significa que hemos perdido nuestro tiempo. Significa que lo hemos utilizado de una manera distinta. El fracaso no significa que todo ha terminado. Significa que necesitamos volver a empezar. El fracaso no significa que la vida no nos apoya. Significa que simplemente hay algo reservado mejor para nosotros. Y sabes que en la historia han existido grandes genios de la humanidad que han fracasado durante toda su vida sufriendo indiferencias, miseria, y después de muertos han sido reconocidos. Y entre ellos está Henry Ford, el de los automóviles, y él fracasó en sus dos primeras empresas automovilísticas. Estamos hablando de Henry Ford, que los carros Ford son una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Tenemos también a Albert Einstein, que era un joven que sus padres pensaban que tenía una deficiencia mental. Sus calificaciones en su escuela eran pésimas y sus maestros lo insultaban, lo botaron del salón varias veces, le dijeron en muchas ocasiones que nunca llegaría a nada. Tuvo retrasos en el desarrollo, comenzó a hablar a los 4 años y comenzó a leer a los 7. Estamos hablando de un científico, un físico que alcanzó mucho. Hasta el sol de hoy, sus teorías son utilizadas a nivel mundial, pero lo catalogaron en algún momento como que no iba a llegar lejos. También tenemos a Walt Disney, que empezó su propio negocio desde el garaje de su casa y su primera producción de dibujos animados fue un fiasco total. Y durante una de sus ruedas de prensa, un periodista lo ridiculizó. Y estamos hablando que Walt Disney, ¿cuánto ha alcanzado, verdad? Luego de muerto. Beethoven, ¿verdad? Tenemos a Beethoven, tenemos a Isaac Newton. Hay muchas personas importantes en la historia mundial que en algún momento muchas personas no creyeron en sus capacidades y ellos tuvieron miedo al fracaso, pero alcanzaron tanto luego, ¿verdad?, de fallecidos, pero eso no importa, porque en realidad
el fracaso, ¿qué es el fracaso? El fracaso es visto de la perspectiva de uno, pero el fracaso se puede ver como una oportunidad para crecer. Y existen también fobias, ¿verdad? El miedo al fracaso, que es llamado atiquifobia, que es ese miedo persistente, anormal e injustificado a fracasar, a equivocarse o cometer errores. ¿Y sabes qué? Todas las personas en algún momento vamos a presentar algún grado de temor al fracaso, pero debemos recordar que cuando hablamos ya de una fobia, estamos hablando de un miedo extremo irracional, ¿verdad? Que impide que estas personas lleven una vida plena, que les resulta paralizante en algunos casos, y quienes la sufren dejan de involucrarse en actividades por miedo a fracasar e incluso a vincularse al éxito. Hay personas que también le tienen miedo al éxito debido a ese miedo que tienen, esa fobia inconsciente, y comienzan hasta a boicotear las posibilidades de poder lograr cosas. Muchas veces la causa de esta fobia se remontan, ese miedo al fracaso que muchas personas tienen, se remontan a su crianza, a sus padres, a sus hermanos, porque pudieron haber sido un poquito exigentes o sufrieron en algún momento alguna vergüenza o una humillación producida por un fracaso mínimo, pero ese fracaso mínimo en la infancia puede convertirse en una fobia el resto de su vida. Así que a medida que avanza el tiempo y las personas se van estructurando en sus personalidades, el miedo al fracaso se puede fortalecer. Y hay culturas donde el perfeccionismo y la imagen y las carreras son tan superficiales y se busca tanto la perfección que las personas, esa fobia al fracaso está en aumento. Y tenemos diferentes tratamientos para trabajar con ese fracaso, y entre ellos son esas técnicas de autoayuda y de motivación para que la persona pueda volver a generar confianza en sí mismo. Y muchas veces el trabajar con ese miedo al fracaso es llamar al fracaso de otra manera, buscar la manera de ver el fracaso como éxito, como oportunidad. También tenemos que usar el fracaso como un escalón más, identificar lo que sabes que hiciste mal y ser consciente de ello para no repetir los mismos errores. También deberías de no esconder tus fracasos. En primer lugar, debes de sentirte orgulloso de haber sido lo suficientemente valiente para tomar el riesgo de hacer eso. Al ser abierto sobre tus errores, te abres a aprender de los demás, a aprender de nuevas oportunidades. Debes también de cambiar el enfoque de las cosas que estás haciendo, el enfoque en tu relación de pareja, el enfoque en tu trabajo, el enfoque de pensamiento, para que ese miedo a fracasar no esté tan viable y no lo veas como un boquete, como que te caíste y no te vas a volver a levantar. Porque en realidad el fracaso es esa oportunidad de crecimiento, es una experiencia más en tu vida. Y debes de desarrollar también la confianza en ti mismo y analizar esas habilidades necesarias que tienes para superar ese miedo al fracaso y ser un líder en lo que te gusta hacer. Debes identificar y eliminar esos malos hábitos que tenemos en ocasiones y saber reemplazar esas habilidades y esos hábitos que tienes. Así que muchas veces esos miedos también al fracaso se ven identificados en las relaciones de pareja. Hay personas que luego de un fracaso o una ruptura de pareja comienzan a tener cierta fobia a no volver a cometer los mismos errores, a que no me vuelvan a dejar nuevamente. Y eso lo que imposibilita es que tú seas natural en el proceso de amar, en el proceso de relacionarte con otras personas. Al igual que en el empleo, hay personas que tienen miedo a fracasar o miedo a fracasar en sus estudios, imposibilitando muchas veces que continúen esas áreas.
Hay jóvenes que de primera instancia tenían buenas calificaciones en sus escuelas secundarias y al entrar a la universidad, el simple hecho de fracasar, de sacar malas calificaciones, ni siquiera inician o descontinúan el proceso de estudio y no continúan en la universidad. O si en algún momento sacan una mala calificación o algún profesor le hace una crítica sobre algún trabajo que hicieron, muchos de ellos también comienzan a crear esa fobia y ese miedo, alejándose completamente. Hay personas que se aíslan y comienzan entonces a padecer de fobias sociales por miedo a que nuevamente sientan el rechazo o la autocrítica, la crítica, ¿verdad?, de otras personas, y ellos también se autocritican por miedo a fracasar. Así que tenemos que ver el fracaso desde otra perspectiva. ¿Qué creencias tienes tú sobre lo que es fracasar? ¿En qué momento has fracasado? ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Qué cosas te decían en tu infancia que tú entiendes que está también aportando a ese miedo que tienes actualmente del fracaso, esa crianza? ¿Qué vergüenza o qué humillación sufriste en algún momento de tu vida que está abonando a ese miedo al fracaso? Así que tienes que buscar las alternativas para ver la mejor manera de superar la fobia, de enfrentar aquello a lo que le temes, ¿verdad? Gradualmente buscar la manera de enfrentarlo. Además, debes asumir que el fracaso es un paso necesario si se desea alcanzar algún éxito en la vida. Lo que es el fracaso es uno de los escalones para el éxito. Recuerda a todas estas personas de la historia que en algún momento le dijeron que no podían lograrlo y ellos no le temieron al fracaso. Ellos continuaron aún así persistentes para lograr el éxito. ¿Qué quieres lograr en tu vida y a qué le temes? ¿Por qué le temes al fracaso? Vamos a ver el fracaso como parte de nuestra experiencia y de nuestro crecimiento de vida. Así que espero que este audio, como todos los anteriores, sean de beneficio para tu vida y de crecimiento. Recuerda que el proceso de transformación es uno que se compone también de educación, de leer, de escuchar información positiva y que te nutra en tu crecimiento. Así que te invito a que te mantengas conectado a nuestras redes sociales Facebook y Twitter bajo Psiconatural PR. Suscríbete al canal de SoundCloud y puedes también acceder a nuestra página web psiconaturalpr.com. Te habló Yashira Brito, psicóloga de esta tu página Psiconatural.